Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Y pues bueno, vamos a continuar dándole seguimiento al libro de los Romanos. Y la semana pasada vimos parte del capítulo 6, que lleva por título Muertos al pecado. Vimos la primera parte. Ahora vamos a darle continuidad a la segunda parte y vamos a ver a partir del verso 6 al 14. Y la semana pasada, rápido, un breve comentario. La semana pasada vimos que todo creyente que ya ha sido perdonado de sus pecados, ya ha sido justificado delante de Dios por el hecho de haber creído y por haber tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es ser justificado? ¿Qué es la justificación? Bueno, pues es presentar a una persona delante de Dios como justa, como aceptable por el simple hecho de haber puesto su fe en Cristo Jesús. Porque vemos que todo aquel que ha sido justificado también es santificado, porque la santificación viene siendo el resultado de la justificación. Y lo vemos aquí, nos pasamos al capítulo 3, verso del 21 al 25, lo que dice el apóstol Pablo. Y dice así lo siguiente. Verso 21 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué es la santificación? ¿Qué es ser santos? Bueno, toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo Jesús es apartada, separada para poder dedicarse al servicio de Dios. Y ahora que todos ya somos santos, tenemos que empezar a santificarnos. Y tal vez te estés preguntando, ¿y cómo? Bueno, pues limpiándonos de toda contaminación que haya en nuestra carne, así como también en nuestro espíritu. Dejar de hacer todo lo que hacíamos con anterioridad y que nos separaba prácticamente de la presencia de Dios. Recordemos lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Dios. Y vamos a ver aquí, a partir del verso 6 del capítulo 6, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ya no debe de gloriarse en nuestras vidas porque hemos sido muertos juntamente con Cristo. El pecado ya ha muerto en nosotros, porque ahora ya nosotros ya no le servimos más al pecado. Ahora tenemos un nuevo dueño. Ahora le servimos a Cristo Jesús, porque ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vemos a partir del verso 7 al 10 lo que nos dice Pablo. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo libres
de todos nuestros pecados al morir allí en la cruz. Él ya rompió con esas cadenas del pecado. Y todos los que hemos creído en Él, también hemos muerto juntamente con Él al pecado, de una vez y para siempre, de una vez y por todas, a fin de que de ahora en adelante podamos vivir y estar sirviéndole a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó un precio muy alto ahí en la cruz por ti y por mí. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos está dando al creer y al ser justificados por nuestro Señor Jesús. Y en el verso 11 nos dice aquí el apóstol Pablo, dice, así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dudemos en ningún momento que ya hemos muerto al pecado. El pecado ya no vive, ya no mora en nosotros, porque ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios y estamos unidos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, todas son hechas nuevas. Así que cuando el pecado quiera venir nuevamente a tocar a tu puerta y quiera venir a tratar de que caigas nuevamente, ahora el Señor Jesús te ha dado autoridad, te ha dado el poder para decirle que no, echarlo fuera, reprenderlo, para que Él ya no te domine más, para que ya no more en tu vida. Tú debes estar confiado, seguro de que Cristo ya te hizo libre y que ya has muerto al pecado y que ahora vives para Dios. Ahora vivimos para Dios. Verso 12 al 13 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no debe de controlar más nuestras vidas. El pecado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Por eso tenemos que estar preparados todo el tiempo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos estar preparados? Pues bueno, teniendo una buena relación con Dios, teniendo comunión con Él, leer su palabra, que es lo que nos da fortaleza, que es el arma que podemos tener para poder vencer la tentación cuando pueda venir a nuestras vidas. Y estar listos cuando precisamente éstas se presenten y quieran nuevamente gobernar, posesionarnos nuevamente a nuestras vidas y que nosotros podamos caer nuevamente. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de decirle al pecado, tú ya estás derrotado, ya no puedes gobernar a mi vida. Ahora a quien le sirvo es a Cristo Jesús. Ahora, en el verso 14 terminamos con esto. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. La razón por la cual el pecado ya no puede gobernar nuestras vidas, ya no puede gobernarlas más. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. El pecado ya no puede gobernar como lo hacía antes. Ahora ya no estamos bajo la ley. Y es que cuando estábamos bajo la ley, era como si viviéramos bajo un régimen de opresión todo el tiempo. No podíamos llegar a la presencia de Dios porque la ley nos ataba siempre y no podíamos salir nosotros por nosotros mismos.
Recordemos que nosotros por nuestras obras sería imposible que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Pero ahora aquí nos dice la palabra de Dios que ahora estamos viviendo bajo la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia de poder vivir de una manera confiada, en una atmósfera diferente, en una atmósfera donde podamos vivir confiadamente con la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Santifiquémonos, hagamos a un lado todo lo que impide que podamos estar algún día en la presencia de Dios. Todo aquello que a veces no podíamos dejar de hacerlo por nuestras propias fuerzas, hoy tenemos el poder y la autoridad. Jesucristo ya nos la dio y en eso debemos estar confiados para que podamos vivir en victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Santifiquémonos todo el día, todo el tiempo, en donde podamos alcanzar esa gracia por medio de nuestro Señor Jesús cuando lleguemos a la presencia de su Padre, nuestro Dios. Hermanos, Dios lo bendiga. Esta es la palabra, este es el tema del día de hoy, muertos al pecado. Esperemos que sea de bendición y que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón y que te pueda servir para poder ir caminando en rectitud, en honestidad y en santidad, preparándote para la venida de nuestro Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.